Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la quinta semana de la Cuaresma. Es el llamado Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, la pasión del Señor, es ya la inmediata cercanía de la Semana Santa que empezará pasado mañana. Este viernes es 11 de abril. En este día la Iglesia celebra la memoria de San Estanislao. No de Estanislao de Kostka, que es un santo o joven novicio jesuita. Este es mucho más antiguo, es medieval. Nació en concreto en el año 1030, también en Polonia, en la ciudad de Szczepanowski. Estudió luego en París, se hizo sacerdote y finalmente fue elegido obispo de Cracovia, sucediendo a otro obispo, a Lamberto de Cracovia. Esto cuando él tenía 41 años, en el año 1071. Fue un pastor bueno, cumplió con su misión, vivió la caridad con los pobres, atendió con solicitud a sus sacerdotes. Y solamente 8 años después, a la edad de los 49, el rey Boleslao mandó asesinarlo, porque le había reprendido su mala conducta, su mal comportamiento. Por tanto, se venera este santo obispo también como mártir de la verdad por haber denunciado el pecado ajeno. No fue un pastor mudo ante los excesos del poder, sino que reprendió cuando había que reprender y confortó en la fe a quienes había que confortar. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Juan, como estamos leyendo todos los días en este final de la Cuaresma, pero ya leíamos el final del capítulo 8 y hoy pasamos directamente al capítulo 10. El capítulo 10 es el capítulo donde Jesús se revela y se manifiesta como el buen pastor de las ovejas. Nosotros leeremos los versículos 31 al 42. Por tanto, aquí no se va a hablar del buen pastor. Pero es que Jesús, poco antes, nosotros vamos a leer del versículo 31 al 42, pues en el versículo 30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y eso va a provocar la reacción que veremos en el texto de hoy. Dice así: en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses?
Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Comienza este texto con esa reacción inmediata de los que escuchan a Jesús cuando lo oyen proclamar lo que no hemos leído en el Evangelio de hoy, pero les digo que es el versículo precedente, el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Lo consideran una blasfemia y agarran piedras. Uno a veces agarra o puede agarrar una piedra para defenderse de algo. Por ejemplo, si en el campo un perro o otro animal me ataca, a lo mejor cojo una piedra, incluso la lanzo, por miedo a que me muerda, para espantarlo, para herirlo y que se aleje. Cuando uno adopta una actitud agresiva, en el fondo es porque tiene miedo al otro y piensa que el ataque es la mejor defensa. Los judíos se sienten conmocionados por lo que Jesús dice, y la reacción no es tratar de enterarse, sino herir a Jesús. Porque Jesús había realizado signos extraordinarios, suficientes para que todo lo que él decía fuera muy tenido en cuenta. Nadie, ningún otro hombre como él, había pues devuelto la vista a los ciegos, había curado leprosos, había hecho caminar a inválidos que llevaban años y años así, y había resucitado a muertos, como la hija de un jefe de sinagoga, de Jairo, por ejemplo, o aquel muchacho, el Naím, a quien llevaban ya a enterrar junto con la madre desconsolada que seguía su cadáver. Jesús debía ser escuchado. Cierto que no podía ser comprendido en aquello que decía del Padre y yo somos uno, pero con todo el respeto y la reverencia que un ser humano tenía, y ellos reconocen, tú que eres un hombre, debían haberle preguntado cómo había que entender esas palabras. Habría que preguntarle si no pensaba que eso estaba en contradicción con la Escritura y con la fe de Israel, y con esa confesión de monoteísmo que era la Shema. Pero no, en vez de eso, cogen piedras, se sienten agredidos, se sienten ofendidos por Jesús. Agarran piedras, todavía no las arrojan, quizás porque el miedo es más grande aún en ellos que su indignación. Y Jesús, al ver esta actitud, les pregunta, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús, a lo largo de su vida pública y en este mismo momento, no se ha expresado solo con palabras. Ellos han escandalizado por esas palabras, mi Padre y yo somos uno, de acuerdo, pero no ha sido el único lenguaje de Jesús. Jesús ha hablado también y sobre todo con obras. Y él ahora apela a las obras que ha realizado. Os he hecho ver, os he permitido ser espectadores de muchas obras buenas por encargo de mi Padre. San Juan,
el autor de este cuarto evangelio a los milagros de Jesús les llama signos. Bien, Jesús ha realizado muchos signos. Y se pregunta, siendo todos esos signos obras buenas, porque dar la vida es bueno, porque devolver al hombre su dignidad es bueno, y su dignidad habían recibido el ciego, el leproso, el paralítico y tantos otros. Eran obras de vida, incluso dar de comer a la multitud hambrienta, consolar a los que lloraban, eran obras de vida, obras buenas, todas ellas. No han podido ver ninguna obra mala realizada por Jesús. Ya que él ha hablado con obras antes que con palabras, pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ante la violencia irracional y gratuita de los hombres, Jesús responde con la razón. Recuerden aquel miserable que abofeteó a Jesús en casa del pontífice Anás, el suegro de Caifás. ¿Cómo respondió Jesús? No simplemente cayó, a pesar de que él le había dicho, si alguien te abofetea en una mejilla, preséntale la otra. Le acababan de abofetear en una mejilla, él no presentó la otra. No porque no pudiera o quisiera, sino que era mucho más difícil tratar de conquistar a ese hombre, hacerlo recapacitar por su comportamiento cobarde e irracional, apelar a la lógica. Si he hablado mal, dime en qué, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Evidentemente aquel miserable no pudo responder nada, se sentiría profundamente avergonzado, porque no encontraría nada malo, nada que objetar a las palabras de Jesús, y sin embargo quiso congraciarse con su amo, y le pegó a ese Jesús maniatado. Lo mismo ahora, aquellos hombres se disponen a arrojar piedras sobre Jesús, y él quiere conquistarlos, salvarlos, y apela a la razón, a que ellos, por un instante, piensen, reconsideren su actitud. Yo he hablado también con muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos aquí, más animados, les contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. A esto que dice la multitud habría mucho que objetar. Si no lo apedrean por una obra mala, y reconocen y no pueden argüir ninguna obra mala de Jesús, no deberían apedrearlo, porque había que apedrear por pecados. Y si eran por palabras, habría quizás que preguntarle primero por el sentido de esas palabras, si no las habían comprendido, si les escandalizaban. Y si Jesús las explicara de una manera escandalosa, entonces ya vendría el apedreamiento. Pero es que quizás estaban entendiendo mal a Jesús. ¿Cómo lanzarse a aplicarle la pena de muerte? La segunda error de lo que dicen es que tú siendo un hombre te haces Dios. Es cierto la primera parte y falsa la segunda. Tú siendo un hombre, es cierto, Jesús era un verdadero hombre. Te haces un Dios. Jesús no se hace un Dios. Él es Dios, es el mismo Dios de Israel. Por tanto, no pretendía hacerse Dios o hacerse pasar por Dios. Decía y expresaba lo que era. Más aún, era mucho más racional pensar que era un ser divino
que un ser humano, porque ningún ser humano era capaz de realizar las cosas que él había realizado. O decirle a un hombre, tus pecados están perdonados, como le había dicho al paralítico que introdujeron desde la azotea de la casa, abriendo un agujero en el techo a su presencia. Tus pecados están perdonados. Le había dicho lo mismo a una pecadora en casa de Simón el leproso, que sus pecados estaban perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios?, habían argüido entonces los fariseos. Bien, era mucho más fácil entonces pensar que Jesús era un ser divino más que un ser humano. Y ellos le dicen, siendo un hombre, te haces Dios. Error terrible. Y ahora Jesús replica, ya que ellos han contestado tan mal, con tan poca lógica, pero Jesús les dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Pues si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Antes de continuar con lo que Jesús añade, vamos a tratar de desentrañar estas palabras. ¿Dónde dice la Escritura eso de dioses sois? Yo os digo, dioses sois. Está en el Salmo 82, en el versículo 6. Se dice allí, yo he dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Dios estaba hablando a los jueces del pueblo. Los jueces del pueblo habían sido instituidos por Dios para ejercer un poder, para juzgar. Y aunque ahora se les está reprochando y criticando, Dios mismo alude a que a aquellos hombres a quienes se les ha otorgado por parte de Dios un poder sobre otros hombres, son partícipes de alguna manera del poder de Dios, y por tanto se les puede llamar sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, jueces de Israel, porque participan en el poder de su Padre Dios. Y Dios es el Padre de Israel, el Padre del pueblo. Dios es el que ha instituido jueces para apacentar a su pueblo. Por tanto, en la Escritura se pone nada más y nada menos que en labios del mismo Dios, dicho por el autor sagrado, el autor del Salmo, la expresión que mismo Dios emplea, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. ¿De acuerdo? Eso habría que explicarlo, en qué sentido lo decía Dios. Pero Jesús no está diciendo algo distinto a lo que dice la Escritura, y aquellos hombres que se han puesto tan furiosos contra Jesús, lo están porque Jesús está blasfemando contra la Escritura, contra la palabra de Dios. Por tanto, no lo está. Jesús está diciendo exactamente lo que ha dicho ya la Escritura, lo que ha dicho el mismo Dios. Y por supuesto, esas palabras necesitarán ser explicadas. Pero la forma de recibir una explicación no es coger piedras en las manos para lanzarlas. Es más bien coger las propias dudas, el propio miedo, la propia incertidumbre. Es también tomar en las manos las propias dudas y ponerlas a los pies de Jesús. Como dice Jesús, la Escritura afirma que sois dioses y llama dioses a los que vino la palabra de Dios para otorgarles algún poder. ¿Acaso Jesús no ha recibido también un poder
de Dios? Aunque ellos piensen que es solo un hombre, ¿no es acaso un hombre elegido por Dios, destinado por Dios a una misión única? ¿Una misión que viene acompañada por signos extraordinarios? Pues si la palabra de Dios no puede fallar, la Escritura no puede fallar, aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo para cumplir una misión, vosotros le decís blasfemas porque ha dicho soy hijo de Dios, y la Escritura ha dicho a todos los jueces sois todos vosotros hijos de Dios. ¿Ven? La argumentación de Jesús es impecable, es una argumentación típicamente rabínica, se apoya en la literalidad del texto y arguye contra sus enemigos y los desarma. Sigue Jesús diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo, Jesús acude a las obras. Él se ha manifestado a los hombres no sólo con palabras, sino con obras. El Señor invita, por tanto, a una fe humilde. Si no son capaces de comprender sus palabras, por el momento, al menos que abran sus corazones a las obras que realiza, que son obras buenas y además obras de poder que cualquier ser humano no puede realizar. No es eso el motivo, no es ese motivo suficiente para formular una pregunta, para pedir una aclaración, más que para tomar una piedra. Jesús está invitando a abrir los ojos, a formularse preguntas, aunque uno todavía no esté en disposición de darse a sí mismo las respuestas. Si hago las obras de Dios, aunque a mí mis palabras no las creáis, creed a las obras. Y tomad conciencia de que el Padre está en mí actuando. Y yo estoy en el Padre, con el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo. Aquí ya no intentan tirarle piedras. Algo se les ha removido por dentro, pero intentan cogerle preso. Pero se escabulló de las manos. Dice San Juan que se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde había bautizado Juan, y se quedó allí. Jesús vuelve al origen, allí donde había empezado todo, donde había empezado a manifestarse, a orillas del Jordán. Allí había él conocido a los primeros apóstoles, a Felipe y a Bartolomé y a Andrés y a Juan y a Simón Pedro. Allí los había conocido. Él vuelve para gozar de un momento de tranquilidad a los orígenes. Él vuelve allí donde Juan lo había anunciado. Detrás de mí viene el que es más grande que yo. No creían a Juan. ¿Por qué no creer entonces que Jesús ese era el más grande anunciado por Juan? Y la gente recuerda, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y eso es lo que Jesús pretendía, que creyeran en él. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.